Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ardengui. En esta oportunidad les voy a presentar Inglaterra en el siglo XVII, grandes cambios que van a explicar la revolución industrial del siglo siguiente. Para eso me basé en los capítulos de Fabián Campaña, Feudalismo tardío y revolución, justamente los capítulos 6 y 7. Para entender cómo estaba Inglaterra en el siglo XVII, voy a hacer una mención muy rápida de un proceso muy complejo que es la Revolución Inglesa que va a experimentar Inglaterra en el siglo XVII. Durante esa revolución en realidad va a arrancar con las medidas del rey Carlos I, que asume en 1625, gobierna hasta el 49 cuando es ejecutado. Con Carlos I se va a reforzar el absolutismo, manteniendo relaciones muy tensas con el Parlamento, que va a disolver varias veces. En un clima de conflictos religiosos se va a incrementar con el casamiento del rey con María Enriqueta de Francia, que era católica. Carlos va a consumir las arcas del reino, embarcándose en distintas guerras, como van a ser guerras contra España, por ejemplo, contra Escocia. Para una guerra había que aumentar los impuestos necesitaban la aprobación del Parlamento, cosa que el Parlamento le pone condiciones a Carlos para poder aprobar los impuestos, cosa que Carlos no estaba dispuesto a ceder, con lo cual va a disolver el Parlamento y va a estallar una guerra civil en la cual va a tomar mucho protagonismo Oliver Cromwell, que era un político ya retirado en estos años, pero que retorna a la actividad política y va a derrotar al ejército absolutista, como se puede ver en esta imagen, en verde, el ejército de Cromwell. En 1646 el rey es detenido, es puesto preso, pero luego se escapa y en 1648 se va a iniciar una segunda guerra civil. En esa guerra civil el rey ya aliado con los escoceses, pero también con otros países, va a provocar ya un conflicto más amplio. Cromwell logra derrotar a los opositores en Gales y Escocia y van a ejecutar al rey. Bueno, en esa época la ejecución era la decapitación, un verdugo era el que lo hacía y la muerte era un espectáculo público. A partir de este momento se va a establecer la primera y única república inglesa, 1649-1660. La república son las aspiraciones económicas de la burguesía capitalista y puritana en el gobierno, o sea, se va a privilegiar el beneficio individual que se interpretaba que era el beneficio social. En esta primera etapa, en la guerra civil, Cromwell va a luchar contra Irlanda y Escocia y las distintas fuerzas que van a apoyar a la restauración Estuardo con Carlos II, como se puede ver en esa imagen y en el escudo de la República. La segunda etapa es el protectorado de los Cromwell, 1653-1659, donde la República se va a terminar transformando en una dictadura bajo un puritanismo extremo, y el poder de Cromwell se va a centrar en el apoyo del ejército y la Cámara de los Comunes. Se establece las actas de navegación, que van a ser medidas que van a proteger al comercio británico, por ejemplo, donde cada barco que entraba a Inglaterra tenía que ser justamente un barco de bandera inglesa. Cromwell se nombra Lord Protector. Ese es el hijo de Oliver Cromwell. Esta es en realidad la imagen que les quería mostrar, que es la de cuando se establece él como Lord Protector. Y en 1658, antes de morir, había nombrado a su sucesor, que es Richard Cromwell, que es el que está ahí abajo del texto. Richard Cromwell gobierna un año y luego vuelve el poder a la monarquía. Es la restauración Estuardo, 1660 de 88. Carlos II, que es el rey de Inglaterra, que es este. Pero bueno, en un clima de tensiones religiosas, está el hermano de Carlos II, que era Jacobo, que se va a transformar al catolicismo. El problema con el Parlamento va a aumentar con la muerte de Carlos II en 1685. Jacobo II se va a transformar en rey y allí los conflictos van a aumentar cuando en 1688 nace el hijo y sucesor de Jacobo. Esto hace que haya un sucesor católico virtual, con lo cual los líderes de la oposición van a convocar a Guillermo de Orange, que era el marido de Ana, una de las hijas de Jacobo, que ahí se ve a Ana con Jacobo, y van a hacer bueno, que la sucesión caiga en Ana, y luego de la muerte de Ana en Guillermo, y luego de la hija de ambos se va a iniciar la dinastía o la casa Orange en Inglaterra. ¿Sí? Y de esta forma, esto es lo que se conoce como Revolución Gloriosa. En este marco se produce en Inglaterra
transformación en el régimen de propiedad. O sea, estamos en un país donde el parlamento, formado por esta burguesía con intereses capitalistas, está en el gobierno, más allá que haya un rey. Así que en este contexto se dan las transformaciones en el régimen de propiedad y también en forma de producir. En principio los cercamientos. ¿Qué era un cercamiento? Bueno, esto es una imagen de un dominio feudal de la época medieval, ¿no? Acá se puede ver campos que eran del señor, así, un espacio rural que estaba dividido en la reserva justamente señorial, en las áreas que podían explotar los campesinos de manera libre, ¿no? Todo el espacio ocupado por los campesinos era el ager, justamente. Bueno, cuando uno está cercando, lo que destruye son justamente los derechos de la comunidad a utilizar a este dominio, ¿no? Donde más allá de que el dominio sea del señor, el uso efectivo podía ser de la comunidad. Justamente los cercamientos no se dan de un día para el otro. Acá se puede ver en Inglaterra antes y después de los cercamientos. Fíjense cómo además el espacio del agua se modifica, el río que pasa ahora a ser un canal, una ruta por un lado. Bueno, los cercamientos era cuando, digamos, las parcelas de propiedad individual que estaban distribuidas por el ager empezaban a estar ahora a ser parte de una propiedad privada justamente individual. O sea, se podía acercar el ager o se podía acercar el saltus. El saltus en realidad era la tierra que la usaba el señor, era una tierra que no estaba del todo explotada, así que generalmente no había conflictos con el saltus, sí con el ager. Cuando se produce un cercamiento del ager y del saltus, a la vez estamos en presencia de los cercamientos generales. Estos cercamientos generales podían ser por unidad de posesión, es decir, una persona que compraba propiedades y las va a empezar a unificar, por acuerdo mutuo entre las partes, es decir, grandes propietarios que se ponían de acuerdo para o intercambiar o uno comprar y otro vender una propiedad y hacer que una gran propiedad, digamos, sea cada vez más grande y esté unificada, o por ley, los cercamientos parlamentarios. Durante la modernidad tenemos que en los siglos XVI al XVII el Estado se opone a los cercamientos. Y acá tenemos los dos tipos de cercamientos, los que eran por unidad de posesión o por acuerdo mutuo entre las partes. Mientras que en los siglos XVIII y XIX el Estado va a promover los cercamientos, y si bien no desaparecen los otros tipos de cercamientos, ya va a ser más común el cercamiento, digamos, parlamentario por ley. Que esto justamente se explica acá. En la época de los Tudor y los Estuardos, los cercamientos más comunes fueron por unidad de posesión o por acuerdo mutuo entre las partes. El de acuerdo mutuo entre las partes fue muy común en el siglo XVII, que fue el siglo donde pasó la revolución inglesa que les conté hoy. Mientras que los cercamientos parlamentarios fueron más comunes a fines del siglo XVII y sobre todo durante el siglo XVIII y XIX ni hablar, ¿no? En los acercamientos parlamentarios es el Estado justamente el que los promueve y entre ellos va a estar, que va a haber adelantos técnicos y agronómicos. Ya acá en los acercamientos parlamentarios los derechos de los campesinos quedan pulverizados, los pocos campesinos que todavía existían de subsistencia van a verse desplazados por gente que va a comprar o va a adquirir por distintos medios la tierra. Así que se va a producir una gran expulsión de gente del campo que no va a tener lugar para vivir. El procedimiento para el cercamiento no era fácil, era muy engorroso, incluía que más de la mitad de la gente propietaria de la tierra de una comunidad esté de acuerdo con cercar. Claro, si existía un gran propietario que acumulaba más de la mitad de la propiedad, bastaba con su voluntad para pedir un cercamiento. Por eso muchas veces la iglesia, que eran de los grandes propietarios de tierra, eran los que se oponían a los cercamientos. Sin embargo, avanzada la modernidad van a ir teniendo más cabida justamente los cercamientos. Se necesitaba de testigos, mandar el caso a Londres, era un proceso muy largo que el texto, los capítulos de campaña lo explican. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Los que ganan claramente son los que podían comprar tierra, los que tenían los beneficios por tener contactos en el Parlamento, por ejemplo, para poder cercar una propiedad, pero los que pierden son los cottager, que son los pequeños campesinos de subsistencia, que tenían un huerto o algún animal, ¿sí? Y que van a necesitar muchísimo de la propiedad comunal, y ni hablar los squatters, que eran los que vivían de manera más precaria. Algunos los llaman a los ocupas, que había ocupas, ¿no?, en esta época,
Y así como los pequeños y medianos propietarios que tentados en vender sus casas y sus propiedades por no poder adaptarse digamos, a los cambios tecnológicos van a perder, ¿no? Y el segundo de los temas que le quería contar hoy son las transformaciones de las técnicas de producción, que es la conocida revolución agrícola. ¿Y qué va a suceder en Inglaterra? Tenemos inversiones de capital para recuperar pantanos y superficies cultivadas, o sea, cuando se cercan las tierras, un propietario va a querer que su tierra sea productiva, por lo cual si había un pantano o algún espacio que no se utilizaba, se lo recuperaba. El barbecho, que es digamos, el campo que se deja en descanso, hasta 1830 era un factor limitante la cuestión del nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son minerales que se consumen con los cultivos, ¿no? Estos tres nutrientes se reponían con el barbecho, pero luego de 1830 se va a difundir el nabo y el trébol, que van a conservar el nitrógeno y van a ser además alimento del ganado y van a ahogar a las malas hierbas, con lo cual se va a poder combinar los cultivos forrajeros y se va a poder expandir el área cultivada a expensas de estas pasturas o del barbecho. El reemplazo del barbecho por los cultivos forrajeros fue la clave. Se incrementa la superficie cultivada, más nitrógeno, más control de las hierbas nocivas, reducción de las pestes y enfermedades. También hay un cambio en qué se va a cultivar. Hay un declive del centeno y va a haber un aumento de la papa, sobre todo porque la papa va a ser un alimento que va a rendir más. Por un acre de papa rinde 2,5 veces lo que rendía un acre de trigo. Además, el trigo que sí se va a producir se va a exportar, ¿sí? La población inglesa, sobre todo la población pobre, los obreros de las fábricas van a consumir los guisos con papa. La papa además es un alimento considerado de pobre, esto lo vamos a charlar en otro video, pero era un alimento denigrante para el obrero de esa época, pero era lo que se comía. Y va a haber también una especialización ganadera en el oeste y agrícola en el este. Acá tenemos lo que es el barbecho. Tres modelos de granja. Tenemos por un lado el sistema trienal. El primero es el bienal, que tenemos barbecho y trigo y se rotaba año a año. Luego se va a reemplazar por el trienal, en el cual Inglaterra lo que va a hacer es dividir 40% lo que son las pasturas que se podían utilizar para que las consuman los animales, y el 60% restante se dividía entre trigo, avena y barbecho, que era la parte que se dejaba de descanso. Ahora, la innovación que hay entre el siglo XVIII y sobre todo en el XIX es el sistema cuatrienal, en donde se va a conservar el 40% para las pasturas de los animales. Recuerden que los animales comen los pastos y cuando dejan sus desechos se va a usar como fertilizante, y el 60% restante quedaba trigo, cebada, y lo que se va a innovar ahora es con el nabo y el trébol, que es lo que le va a reponer el nitrógeno, el fósforo y el potasio a la tierra. Y el sistema Norfolk, que esto prácticamente va a ser más común en el siglo XIX, que es cuando directamente se desplazan las pasturas y queda 25% para trigo, 25% para cebada, 25% trébol y 25% nabo. Los resultados, bueno, se va a poder sostener una mayor densidad de ganado y se va a extender la superficie apta para el cultivo. Esta rotación trienal va a mejorar los rendimientos agrícolas, va a aumentar la provisión de lo que tiene que ver con el abono, ¿no? en las pasturas. Pero bueno, también parte de los resultados va a ser que va a aparecer un campesinado, digamos, sin tierra, que va a tener que buscarse el trabajo como asalariado en los campos de los grandes propietarios, o va a tener que mudar a la ciudad para trabajar en alguna actividad, que esto es lo que muchos van a utilizar para explicar de dónde surge el proletariado de la Revolución Industrial. Si ustedes llegan a mirar la bibliografía que aparece, por ejemplo, en los textos escolares, o la bibliografía clásica, dice que el campesino que pierde sus tierras va a la ciudad a buscar empleo y va a ser el futuro proletario disponible para trabajar en las fábricas. Pero no hay que olvidarse de otra cosa. Si hay un obrero trabajando en una fábrica, significa que esa persona no va a poder disponer de tiempo para fabricar su comida. Tiene que haber alguien que se la fabrique. En este caso, la revolución agrícola permitió que menos trabajadores en un espacio más amplio produzcan más comida para alimentar a esta gente
que era el naciente proletariado. Bueno, espero que les haya interesado. Los